Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Mentes Retorcidas. La depravación e instinto asesino de algunas personas, créamelo, no tiene límites. Para ellos no hay lugar ni hora que frene sus violentos crímenes. Vayamos juntos desmenuzando estos casos que marcaron la historia de la humanidad. Si cree que está listo, comenzamos. Con una larga lista de robos y estafas, un hombre llegó al punto máximo de su historial delictivo, estafando empresarios en las subastas de ganado con la ayuda de vagabundos. Sin embargo, sus mejores aliados tuvieron sus días contados. Ray y Faye Copeland fueron un matrimonio de granjeros reconocido por defraudar a ganaderos y por matar a vagabundos durante casi una década en Mooresville, Missouri. En 1949, la pareja ya tenía 5 hijos, pero Ray nunca pudo controlar su mente criminal. Prácticamente desde su adolescencia robaba, falsificaba y defraudaba gente, por lo que entraba y salía de prisión constantemente. Por sus crímenes, tuvieron que mudarse de estado varias veces, hasta que compraron una granja ubicada en el condado de Mooresville en los años 60. La familia pasaba por una severa crisis y no tenía capital para invertir en ganado, así que Ray armó un malévolo plan. Decidió pagar a vagabundos para que lo ayudaran a engañar a los ganaderos en las subastas, a cambio de comida caliente, un baño, ropa limpia y un lugar para dormir. Uno de estos hombres que se ofreció por dinero y un lugar para vivir especialmente. Tal vez en un establo del campo. Sería un paraíso, sería algo. Sería un sueño hecho realidad para un hombre así. Ray asistía a las subastas de ganado y cuando la puja comenzaba, le señalaba al vagabundo qué ejemplar adquirir. Al momento de realizar el pago, el vagabundo firmaba con su nombre un cheque de Ray. Así, cuando la policía lo cuestionara sobre la compra, podía negar que era su firma y para ese momento ya había vendido el ganado. Fueron varios de ellos. Tenemos los cheques y luego cuando fuimos a buscarlo en la computadora, no lo encontramos. Nunca aparecieron. Pero la policía logró dar con uno de los vagabundos que utilizó para sus estafas y con su declaración arrestaron a Ray y fue enviado a prisión por 2 años. A mediados de 1980 perfeccionó su estrategia. Consiguió un apartado postal y abrió una cuenta bajo otro nombre para que no pudieran rastrear los cheques. Pero además, Ray decidió matar a los vagabundos para que no abrieran la boca. Una vez que había comprado su ganado, los llevaba a la granja y cuando se sentaban a comer, les volaba la cabeza a tiros. Una vez muertos, enterraba sus cuerpos en la granja. Incluso se cree que a muchos los descuartizó para poder regar sus restos a lo largo de la propiedad. Durante casi 10 años, nadie pudo acusar a Ray, pero el 20 de agosto de 1989, Jack McCormick llamó a la línea de Crime Stoppers. Declaró que trabajó en la granja de los Copeland, en donde encontró varios huesos humanos. Con la acusación de McCormick y los antecedentes penales de Ray, las autoridades registraron la propiedad de los Copeland. Las labores comenzaron el 9 de octubre de 1989. Cerca de 40 oficiales de policía, apoyados por excavadoras y equipos de sabuesos, revisaron cada rincón de la granja. Teníamos perros de búsqueda, retroexcavadoras, e hicimos muchos agujeros en la granja y realmente investigamos esta granja y encontramos algo. Y siempre piensas que tal vez esto no pasó. En poco más de una semana, encontraron los cadáveres de 5 hombres. Todos tenían impactos de bala en la parte posterior del cráneo. Estaban envueltos en mantas en una tierra y una tumba. En esta situación, estaban en algún terreno arcilloso que tiende a ser algo extraño en la descomposición, porque el aire no llega tan rápido. No era como arena, era un tipo diferente de suelo. Durante el cateo también hallaron el arma asesina, un rifle calibre 22, así como una lista con los nombres de los vagabundos que habían ayudado a Ray. Algunos estaban marcados con una X. Además, su esposa Faye hizo una colcha con la ropa de los hombres asesinados por su esposo, la cual el matrimonio tenía en su cama. Así, la pareja de granjeros fue detenida. Pero yo no estaba con él cuando hizo sus fechorías. No sé nada al respecto. Él no me incluyó.
Aunque Faye negó estar involucrada, tampoco quiso cooperar y declarar en contra de su marido a pesar de conocer los crímenes. Así, los granjeros asesinos fueron hallados culpables de 5 cargos de asesinato en primer grado y condenados a la pena de muerte por inyección letal. En 1993, mientras esperaba en el corredor de la muerte del Centro Correccional de Potosí, Ray murió a los 78 años de un paro cardiorrespiratorio. El 6 de agosto de 1999, la pena de muerte en contra de Faye Copeland fue revocada y puesta en libertad condicional en 2002, tras sufrir un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada. Pasó sus últimos días en un hogar para ancianos hasta su muerte el 30 de diciembre de 2003. Una hipoteca por vencer y la falta de empleo llevaron a un hombre a perder la razón. Dominado por la desesperación, cometió un acto verdaderamente terrible contra su familia. El departamento 501, en una exclusiva zona del barrio peruano de San Borja, fue el escenario de un aterrador crimen. La mañana del 14 de octubre del 2015, fueron hallados los cuerpos de Carlos Barrantes Vázquez, su esposa Fabiola Sainz y su hijo de 3 años. Justo hoy día me estoy todavía presentada esperando la hora. Mire, directora, le he hecho eso. No respira la señora tampoco, ¿no? Por favor. ¿Y él cómo está? No sé, yo... ¿Está muerto también, creo? Sí. Está muerto también. ¿Y ella también? Ay, no me digan, está muerto, por favor. Los 3 están muertos. Sí, no. Para sorpresa de todos, el autor del crimen fue el mismo Carlos. La imagen del matrimonio feliz había terminado. Siempre están enamoradas de él y se querían, se amaban los dos. Todo indica que entre las 6 y 7 de la mañana, con la frialdad de un asesino, Carlos tomó el arma, se dirigió a la recámara en la que dormían su esposa e hijo y les disparó cobardemente. Un balazo en la cabeza para Fabiola, 2 para su pequeño hijo, 1 en la cara y otro en el pecho. Una vez que los cuerpos inertes de su familia yacían en la cama, Carlos se suicidó con la misma arma. Un posible embargo, la falta de empleo y una enorme deuda económica pudieron ser las causas que detonaron el vil asesinato. Incluso, algunos aseguran que la adicción de Carlos a las drogas también pudo influir en su decisión. ¿Pero cómo? ¿Han tenido problemas o qué pasó? Él es drogadicto. Siempre tuvo ese problema, pero nunca es extremo. No, pero ¿por qué le ha hecho eso al niño? Porque estuvo drogado. Seguro se ha tomado demasiado. A pesar de las acusaciones, la familia de Carlos niega que haya tenido problemas de adicción. En medio de la tragedia, las diferencias fueron evidentes. Los cuerpos de la familia Barrantes Sainz fueron sepultados en distintos cementerios. Esto pese a que luego de una larga espera, los deudos de Fabiola accedieron a que su féretro y el de su hijo fueran velados junto al de su esposo. A 2 años del crimen, la herida sigue abierta para familiares y amigos que aún se preguntan qué pasó aquella trágica mañana de octubre en la habitación de ese lujoso departamento. 6 años de terror vivió una familia en una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. La depravación de Jorge Antonio Iniestra Salas lo llevó a mantener relaciones sexuales con sus hijastras, procrear hijos con ellas e incluso asesinar con sus propias manos a una bebita. Jorge Antonio Iniestra Salas se ganó el apodo de monstruo de Iztapalapa debido a sus enfermas acciones en contra de una familia. En octubre de 2004 conoció a Clara Tapia, una madre soltera con 3 hijos de entre 12 y 14 años, quien trabajaba como conserje de una primaria. Clara llega en el año 2000, más o menos, con sus 3 hijos y su esposo. Su esposo es albañil
Llega con Gabriela, llega con Rebeca y llega con Ricardo. Ella llega como conserje de la escuela. Su esposo, aproximadamente, él sale de la escuela en el año 2003. Nos enteramos que ya el señor ya no vivía con los chicos ni con Clara. La última pareja de Clara era un hombre alcohólico que la insultaba y golpeaba constantemente hasta que un día la abandonó. Era todo lo contrario a la primera imagen de Jorge Antonio, quien la enamoró. Conocí a ese tipo que al principio se portó muy amable y decía que amaba a mis hijos y que a mí me quería. 3 meses después de conocerse, en enero de 2005, se mudó a vivir a la escuela con Clara y sus hijos. Sin embargo, no tardó mucho en mostrar el depravado sujeto que era realmente. Un día lo descubrió cuando violaba a Rebeca, la menor de sus hijas. Argumentó que estaba enamorado de la niña y que era una relación normal. Al poco tiempo, en verdad sacó lo que es un maldito. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática y que él era de clase media y que en la clase media hay alguien de clase media y que ven la vida de otra forma, que un hombre puede tener las mujeres que quiera. Al año siguiente, Jorge les prohibió a las niñas salir del cuarto en el que vivían en la intendencia de la escuela. Las jovencitas ni siquiera podían asomarse por las ventanas, pues Jorge las había sellado completamente. No estudiaban, él no permitía que fueran a la escuela. Las mayorcitas las sacó de la escuela, sacó al niño de la escuela, que rompe el contacto con el exterior, lo bloquea. A pesar de que Clara sabía de los constantes abusos de Jorge hacia sus hijas, nunca tuvo el valor de denunciarlo, pues la tenía amenazada y aterrorizada. Mis hijos y yo le teníamos miedo, nos decía que el que le hiciera algo a él o a su familia era capaz de matar. Y eso nos lo decía 1, 2, 3 veces a la semana, diario, todos los días. Además, le quitaba todo su dinero y no le daba ni para comer. Clara tenía que alimentarse de las sobras que recogía de la basura de los mercados. En octubre de 2006 y abril de 2007, las hijas de Clara dieron a luz, producto de las constantes violaciones de Jorge. En junio de 2009, se registró un asalto en la conserjería de la escuela, hecho que Jorge aprovechó para llevarse a Rebeca, Gabriela y Ricardo a la casa de su familia, también en la delegación Iztapalapa. Seguía manteniendo contacto con Jorge Antonio. Ella refiere que lo iba a ver 1 o 2 veces a la semana. Él le mantenía informada del estado de salud de sus hijas. De hecho, ella solo tiene conocimiento del nacimiento de las dos primeras hijas de sus hijas, sus nietas. Durante 2 años se cansó del sometimiento y decidió denunciarlo ante las autoridades. El 6 de septiembre de 2009 detuvieron a Jorge Iniestra junto con su madre y hermanos, quienes estaban coludidos con él. Jorge Antonio procreó 5 bebés con sus hijastras. A todos los mantenía encerrados en la inmundicia en un cuarto donde seguía torturándolas y violándolas. Y así, este monstruo trató de justificar sus barbaries. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. En las investigaciones se descubrió que Rebeca y una de las bebés fueron asesinadas a golpes y asfixiados por Iniestra 2 años atrás. Después de matar a Rebeca y a Ashley de 3 meses, guardó los cuerpos bajo una cama por más de 1 mes, hasta que el olor de putrefacción era insoportable y los tiró en la autopista México-Puebla. Jorge Antonio Iniestra Salas, el monstruo de Iztapalapa, fue sentenciado a 241 años de prisión, acusado por 2 homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores. Mucha gente en su momento, cuando conoció este caso, exigían que se le pagara con la misma moneda. Vamos a una pausa, pero al regresar, un crimen pasional o un asesinato premeditado en la historia de la muerte de Gladys Ricardo. Regresamos. Que la noche es fría. Gracias a ti, los espectáculos tienen un nombre. ¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1. ¡Auxilio! Debe ser difícil ser un héroe. Si perdemos un segundo, la gente muere. FBI, las manos donde pueda verlas. 911.
lunes a jueves a las 8:30, FBI, lunes a jueves a las 9:30, por Azteca 7. Las propuestas y las labores realizadas en los congresos son puestos bajo lupa. El turismo y las zonas fronterizas se verán beneficiadas con esta importante propuesta. El análisis profundo de nuestra legislación se hace desde las cámaras. Jueves, 23:30 horas, por ADN 40, el canal informativo más visto de México. De lunes a viernes, tu televisor se convertirá en una fuente de adrenalina, porque Al Extremo es emociones al límite. Tus sentidos se quedarán perplejos con las imágenes que te presentamos. Lo que prometía ser una espectacular boda se convirtió en una tragedia. Justo en medio de la celebración, un sujeto sacó su arma y acribilló a la novia. Mientras ella convulsionaba, el video de la boda registraba cada segundo de aquel fatídico momento. Agustín García nació en 1952 en República Dominicana. A muy temprana edad emigró a Estados Unidos y se estableció en Nueva York. En la década de los 80 se nacionalizó ciudadano estadounidense. Entre sus múltiples negocios fundó una agencia de servicios múltiples y un periódico bilingüe. Además, dirigía una guardería y una escuela vocacional. Sin embargo, a causa del desamor y desesperación, su prestigio se fue a la basura y manchó sus manos de sangre. En 1998 conoció a Gladys Ricard, también de nacionalidad dominicana, una mujer recién divorciada, con 2 niños, que vivía en North Bergen. Tras una corta relación, se hicieron novios, pero detrás de la aparente felicidad que la pareja proyectaba, Gladys constantemente se mostraba decepcionada por los engaños de Agustín. Sus múltiples infidelidades eran cada día más evidentes. La relación tuvo su momento de crisis más profundo, luego de que Agustín le apuntara con un arma en la cabeza. Después de este incidente, Gladys se mostraba nerviosa todo el tiempo. De acuerdo con declaraciones de una hermana de ella, Agustín la amenazó en 2 ocasiones con el arma. A principios de 1999, Gladys decidió terminar con la relación, cansada de una aventura que tenía en ese momento Agustín. En marzo de ese año conoció a James Preston Jr., un contador de 36 años, que trabajaba a unas calles de ella, y meses más tarde, la pareja se comprometió. Agustín continuaba buscando a Gladys, iba a su casa y a su trabajo, rogándole que le diera una oportunidad, pero no sabía que ya estaba comprometida con alguien más. Con el paso de los días se volvió más insistente. Incluso, en una ocasión intentó entrar a la fuerza a la casa de Gladys, cuando su prometido estaba ahí, por lo que la policía tuvo que intervenir para controlarlo. A pesar del temor que comenzaba a sentir hacia Agustín, nunca se acercó a la policía para solicitar una orden de restricción. Incluso, pasaba tiempo juntos. El 26 de septiembre de 1999 era el gran día de la boda entre Gladys y James. La joven estaba completamente feliz, pero a la vez preocupada por lo que Agustín pudiera pensar y sentir cuando se enterara de su matrimonio. Antes de la ceremonia, la futura novia tuvo una sesión de fotos y video. Todos los momentos previos a la boda quedaron registrados sin imágenes, pero eso no sería lo único que quedaría grabado ese día. Varios asistentes al compromiso vieron merodear a Agustín cerca de la casa. Algunos creyeron que estaba ahí solo para felicitar a la novia. Momentos más tarde, se dirigió a la entrada principal de la casa. Con un maletín, irrumpió en el lugar empujando a todos los que se interpusieran a su paso, hasta que llegó
a la estancia, junto a Gladys. Dentro del maletín escondía un revólver Smith & Wesson, calibre 38. En cuanto tuvo a la mujer frente a sí, sacó el arma y la descargó en su contra. El camarógrafo, que estaba captando cada uno de los detalles de la ceremonia, grabó el momento en que Agustín asesina a Gladys. El hermano de la víctima, Juan, se abalanzó sobre Agustín para intentar detenerlo, pero era muy tarde. Gladys recibió 3 tiros mortales. Uno en la espalda, uno en el brazo derecho y otro en la cabeza. Mientras la novia yacía en el piso, muerta y con su vestido manchado de rojo, su hermano y Agustín continuaron forcejeando por la posesión del arma hasta quitársela y someterlo. La escena posterior al crimen era un caos. Las mujeres lloraban de manera desconsolada y los hombres se veían desesperados. El abatido novio se sentó a la sombra de un árbol. Al momento de su detención, Agustín justificó su acto diciendo que lo había hecho por amor y por la desesperación de perder a Gladys. Tras cumplirse una semana de la sangrienta boda, los familiares de Gladys junto con su prometido viajaron a República Dominicana para sepultar los restos de la mujer, quien fue enterrada con su vestido de novia. Aunque los abogados de Agustín alegaron locura temporal, el fiscal logró probar que el asesinato de Gladys fue premeditado, por lo que lo condenaron a cadena perpetua bajo el cargo de homicidio en primer grado. García tenía 61 años cuando el juicio llegó a su fin, y ni todo el amor ni la locura temporal lograron salvarlo de pasar el resto de sus días entre las paredes de una prisión. La mañana del 25 de julio de 1923, uno de los íconos de la Revolución Mexicana perdió su última batalla en el estado mexicano de Chihuahua. Una emboscada, varios hombres, liderados por Jesús Salas Barraza, rafaguearon con más de 200 disparos el auto donde viajaba Pancho Villa. Emblemática figura de la Revolución Mexicana, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, pasó a la historia por su lucha a favor de la clase pobre de la época. Pero sin duda, lo que le dio más fama y enemistades fue su vanidad y sangre fría al enfrentar a sus enemigos. Por un lado es un sujeto extraordinariamente sanguinario y por otro también tiene algunos visos de conciencia social. A pesar del carácter fuerte que mostraba ante su ejército, el famoso Centauro del Norte era un hombre temeroso, lo que quedó muy claro cuando estuvo a punto de ser fusilado por Victoriano Huerta. En aquella ocasión, Villa suplicó de rodillas por su vida. La intervención de Francisco I. Madero ayudó a su liberación. A pesar de haber llorado y rogado frente a todo un ejército, Francisco Villa era un hombre cruel y despiadado que no se tocaba el corazón. Prueba de ello fue la masacre que ordenó el 12 de diciembre de 1916. 60 soldaderas con sus hijos fueron hechas prisioneras en una estación de tren en Chihuahua, pero una de ellas sacó una pistola y disparó. La bala alcanzó a rozar el sombrero del general. De inmediato ordenó que amarraran a las mujeres y las quemaran vivas. En pocos minutos, el ambiente se llenó con el olor a carne calcinada. El entonces presidente Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles veían en Villa un peligro que amenazaba al gobierno. Sin embargo, el Centauro del Norte no buscaba el poder. Los motivos que movían su lucha eran el orgullo y la vanidad. Y lo único que buscaba era medir sus fuerzas con los sonorenses. Pero en 1922, frente a un reportero, Villa declaró su apoyo a favor de Adolfo de la Huerta como posible sucesor de Obregón. Esta entrevista que sostiene Regín Hernández Yergo, reportero del Universal, con Pancho Villa, es como un precedente del asesinato. Villa era odiado y amado a la vez por diversos sectores de la población. Estaba consciente de los excesos que había cometido y vivía con el temor de ser asesinado, por lo que decidió refugiarse en la hacienda de Canutillo. Pero había quienes tenían motivos específicos para querer matarlo. Entre ellos Jesús Salas Barraza, quien se convertiría en el cerebro del magnicidio. A principios de julio de 1923, el grupo para matar a Pancho Villa se reunió para darle el golpe final.
El complot llegó a oídos del entonces presidente Obregón y de su futuro sucesor Elías Calles, quien llamó al coronel Félix Celara para garantizar la impunidad de los asesinos. El grupo planeó una emboscada en Parral. Todo el mundo sabía a qué iba Pancho Villa Parral, pues iba a visitar a Manuela. Sabían los movimientos, sabían por dónde entraba y sabían por dónde salía. Y obviamente los asesinos tuvieron esta información y se apostaron en la calle. La mañana del 20 de julio de 1923, el caudillo había planeado regresar a la hacienda. La señal para identificar el automóvil de Villa la daría Juan López, quien tenía que levantar su sombrero con la mano derecha o izquierda, dependiendo del lugar que ocupara dentro del automóvil. Los asesinos pueden ver a Juan López y con ello entienden que Francisco Villa va en el vehículo y que va al volante. El vehículo avanzaba por la calle Juárez. Se detuvo lentamente para pasar una zanja y en ese momento los pistoleros abrieron fuego. Y luego la casa está en una curva en la que de cualquier manera el auto tiene que frenar, pero encima había una zanja, de tal manera que el coche tenía que casi frenarse al llegar enfrente de la casa. Y obviamente queda el vehículo a una distancia menor de 25 metros en relación a la posición que ubican los tiradores, los asesinos materiales. Las balas destrozaron el parabrisas e impactaron a Villa y a su lugarteniente Antonio Trillo. El cadáver de Trillo quedó completamente bañado en sangre y su cabeza colgaba por la portezuela derecha. El cuerpo de Villa yacía sobre el respaldo de su asiento con el cráneo y la cara perforados. Los pistoleros salieron de las habitaciones y dieron el tiro de gracia a Villa y a su acompañante para después escapar. Las balas expansivas le dejaron destrozadas también las entrañas. No pasó mucho tiempo para que Jesús Salas Barraza fuera detenido y sometido a juicio por el magnicidio. Lo sentenciaron a 70 años de cárcel junto con Melitón Lozoya. Sin embargo, un año más tarde, en 1924, fue indultado. Estuvo 8 meses en la cárcel y sale por indulto. El indulto tiene 3 líneas. En el indulto no se tiene que justificar. ¿Por qué? Simplemente en un decreto que da el gobernador del estado. Pancho Villa terminó en el cementerio de Parral, donde 3 años después su tumba fue profanada y su cabeza robada. En 1976, el entonces presidente Luis Echeverría ordenó exhumar los restos y llevarlos al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Pero el historiador Rubén Beltrán sostiene que el cuerpo que se llevaron es el de una hija de Pancho Villa. Momento de hacer una pausa, pero no le cambie porque al regresar, decenas de conductores de mototaxi no terminaron sus viajes en Colombia. Eran las principales víctimas de un despiadado asesino. Regresamos a Mentes Retorcidas. Estreno Platino por Azteca 7. Queremos que ahora tus tardes las disfrutes mucho más, con historias donde se vive con pasión. Te juro que si te encuentro, me vas a pagar. Y esperanza. Por fin va a cambiar mi destino. Con programas que despierten tu buena vibra. Me encuentro aquí viendo artesanía, vean qué belleza. Y con los clásicos que te harán viajar en el tiempo. No se aburran, no se aburran. Lunes a viernes a partir de las 12 por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. No sabe qué, no se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Nuestro sello es el liderazgo. Es que así es, así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. ¡Cristian para Azteca! Los
temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti, los espectáculos tienen un nombre. ¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1. ¡Auxilio! Debe ser difícil ser un héroe. Si perdemos un segundo, la gente muere. FBI, las manos donde pueda verlas. 911. Lunes a jueves a las 8:30. FBI. Lunes a jueves a las 9:30. Por Azteca 7. Las propuestas y las labores realizadas en los congresos son puestos bajo lupa. El turismo y las zonas fronterizas se verán beneficiadas con esta importante propuesta. El análisis profundo de nuestra legislación se hace desde las cámaras. Jueves, 23:30 horas, por ADN 40, el canal informativo más visto de México. De lunes a viernes, tu televisor se convertirá en una fuente de adrenalina, porque Al Extremo es emociones al límite. Tus sentidos se quedarán perplejos. Entre 2011 y 2012, la sociedad colombiana quedó horrorizada por una serie de tremendos crímenes en contra de conductores de mototaxis. Una soga era suficiente para que el asesino de Tenerife terminara con sus víctimas. Más de 30 víctimas forman la lista del monstruo de Tenerife. Este sujeto gustaba de torturar a sus víctimas hasta verlas morir y robarles sus pertenencias. Luis Gregorio Ramírez Maestre nació el 30 de septiembre de 1980 en Valledupar, Colombia. Un niño normal que se jugaba con uno, se relacionaba con los pelados en la cancha, le gustaba jugar. Te cuento que él se fue como a los 15 años de la casa, porque a él no le gustaba ni estudiar. Su forma de matar y el ritual al que sometía a sus víctimas dejó una marca característica en todos sus crímenes. Escogía a mototaxistas de entre 19 y 30 años de edad, que no medían más de 5.7 pies de estatura y que no pesaban más de 130 libras, para poder someterlos fácilmente. El monstruo de Tenerife se acercaba a sus víctimas de forma amable y les solicitaba un servicio a las afueras de la ciudad. Su simpatía y calidez permitía ganarse su confianza, y cuando finalmente llegaban a su destino, un lugar apartado de la urbe, los atacaba. Los agarraba del cuello y los asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento, pero siempre evitaba causarles la muerte. Una vez que la víctima estaba desmayada, la ataba a un árbol con las piernas bien estiradas y le colocaba una soga en el cuello, amarrada a una rama alta sin ahorcarlos por completo. La víctima debía mantenerse erguida y despierta para no morir. Pero cuando el sueño o el cansancio las vencía, inevitablemente terminaban ahorcadas hasta perder la vida lenta y angustiosamente. Las investigaciones determinaron que las víctimas podían permanecer hasta un día entero luchando por seguir despiertas y alertas, hasta que finalmente eran vencidas por el agotamiento. Pero como si esta tortura no fuera suficiente, había ocasiones en que las contemplaba hasta verlas morir, para después enterrar los cuerpos y huir con la moto y las pertenencias de la víctima. La forma que estaba él estaba como que forzándose para ver cómo soltarse la camisa. La pita que tenía atrás, esa pita le agarraba los pies, le agarraba las manos atrás, la misma pita, y le agarraba el cuello. El terror se apoderó de la comunidad, que exigía la captura del monstruo. Una de sus víctimas fue identificada como John Jairo Amador, un mototaxista de 19 años al que mató en septiembre de 2012. Un homicidio que sería clave para dar con el asesino serial, ya que le robó su teléfono celular. Existía ese número sospechoso para nosotros. El último número con el que él llamó, con el que él habló, solicitamos información a las empresas de telefonía móvil con relación a ese número específico
Y allí es donde la investigación da un giro que fue clave. Indagatorias posteriores revelarían que el número pertenecía a la hermana de Maestre. Vimos que el número de este señor interactuaba mucho con un número fijo y un número celular. El número celular de Valledupar y el número fijo en Medellín. Pudimos determinar que ese celular en Valledupar le correspondía a su hermano. La mujer declaró que el número pertenecía anteriormente a su hermano Luis Gregorio Ramírez Maestre. Y con los datos recabados, las autoridades instalaron un retén el 12 de diciembre de 2012 en Santa Marta, en donde lo detuvieron. Yo lo abordo, le informo de la orden de captura, le doy los derechos de capturado. Él inmediatamente trata de confundirnos y dice que efectivamente él es una víctima, un desplazado, que no tenía ningún tipo de deudas con la justicia. Cuando ya se le empiezan a leer los derechos de captura de la presidenta y simplemente baja la mirada y procede a escuchar. Tras su captura, fue llevado a juicio acusado del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con tortura y hurto. El número de víctimas se fijó en 30, 11 de las cuales fueron asesinadas y torturadas con el método de atadura a los árboles. El 10 de agosto de 2013 lo sentenciaron a solamente 34 años y 6 meses de prisión, gracias a la labor de su defensa, lo que indignó a los familiares de las decenas de víctimas de este demente. Pendiente para ver qué pasaba con este señor y nada más lo acusan por uno solo y en los de Valledupar, ¿qué? Nada. ¿Cuántos de Valledupar son? Somos como 20 de Valledupar, 20 víctimas tiene y vinieron a 10. Ante los medios de comunicación, el monstruo de Tenerife se dijo arrepentido de sus actos y pidió disculpas por los errores que cometió. Sin embargo, nada devolverá la vida a sus víctimas. Terror y pánico, eso fue lo que sembró este sujeto entre la gente. Seguimos con más en Mentes Retorcidas. Volvemos con el caso de un violador y asesino en serie que sembró también el terror, pero en las calles de Reino Unido. Regresa. Chef Celebrity, gran estreno, viernes 20 de agosto, 7:30 de la noche, por Azteca 1. Elsie, agente sobresaliente. Kingsman 2, El Círculo Dorado. Estreno Platino por Azteca 7. Queremos que ahora tus tardes las disfrutes mucho más, con historias donde se vive con pasión. Te juro que si te encuentro, me vas a pagar. Y esperanza. Por fin va a cambiar mi destino. Con programas que despierten tu buena vibra. Me encuentro aquí viendo artesanía. Vean qué belleza. Y con los clásicos que te harán viajar en el tiempo. No se aburran, no se aburran. Lunes a viernes a partir de las 12 por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. Consejo sabe qué, no se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Una red social para homosexuales fue el catálogo de un criminal para seleccionar a sus víctimas. Un enfermo y pervertido sexual empleó dosis mortales de una droga para abusar de ellos y ultimarlos. Se cree que mató a por lo menos 50. Reino Unido se sumergió entre 2014 y 2015 en el terror ante la presencia de un depredador sexual que merodeaba entre sus calles. Su nombre, Stephen Port, un chef homosexual de 42 años atormentado que violaba a sus víctimas luego de drogarlos con GHB, una sustancia depresora del sistema nervioso central. Este degenerado era un miembro activo de la red social Grindr, una de las formas más populares de conseguir pareja entre la comunidad homosexual en Internet.
Una vez concertada la cita, Stephen Port llevaba a sus parejas a su domicilio, ubicado en el este de Londres, en el barrio de Barking. En su habitación agregaba una dosis mortal de GHB o éxtasis líquido, y mientras los hombres se encontraban inconscientes, los violaba hasta el cansancio. 4 fueron las víctimas mortales de esta mente retorcida, pero es sospechoso de decenas de violaciones más. Su primera víctima fue Anthony Walgate, de 23 años, estudiante de moda que en ocasiones trabajaba como acompañante sexual. He conservado este álbum de recuerdos. En estas fotos a mi hijo le gustaba hacer reír a la gente. Tenía mucha seguridad en lo que hacía. Era muy amable con las personas con las que solía convivir. Le gustaba diseñar. Este depredador le ofreció como carnada más de $1,000 para pasar una noche con él, y tras violarlo y torturarlo, lo asesinó sin remordimiento. Después de la muerte del joven, el mismo Port llamó a la policía para declarar que había un hombre colapsado cerca de su puerta. Did you see anything happen at all? No. Stephen Port fue detenido y acusado solamente de entorpecer la justicia, por lo que pasó solo unos meses de cárcel y fue dejado en libertad para continuar con su ola de crímenes. Sigilosamente, entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, Port atacó de nuevo y asesinó al menos a otros 3 hombres más: Gabriel Kovari, de 22 años, Daniel Whiteworth, de 21 años, y Jack Taylor, de 25 años. Venimos aquí con el frío, y finalmente podría haber justicia para Jack. Jack ahora tendrá paz cristiana. Los cuerpos de estas víctimas fueron encontrados en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, en Barking, por una mujer que sacó a pasear a su perro. Con una mente criminal, Stephen Port dejó una nota de suicidio sobre el cuerpo de Daniel Whiteworth, diciendo que no aguantó la culpa de haber matado a Gabriel Kovari. Su táctica funcionó. Como un depredador sexual, asesinó a 4 hombres y la policía no se dio cuenta. Ante la ineficiencia de la policía por resolver los homicidios, los familiares de las víctimas realizaron sus propias investigaciones, al grado de obligar a las autoridades a mostrarles las grabaciones que tenían en las que aparecían los jóvenes acompañados por un mismo desconocido. Lograron que la policía difundiera las imágenes de las cámaras de seguridad en la televisión, y tan solo 2 días después, Stephen Port fue identificado y detenido. El 23 de noviembre de 2016, este enfermo fue condenado a cadena perpetua por los 4 homicidios, aunque la policía lo investiga por al menos 58 casos de violación y asesinato bajo el mismo modus operandi, en los que se utilizó la misma droga, lo que podría convertirlo en uno de los hombres más temibles de la historia del Reino Unido, aunque Port siempre se ha dicho inocente en sus declaraciones. Sospechamos que tuviste algo que ver con la muerte del joven Gabriel Guevara o Gabriel Klein. ¿Estás implicado en la administración de drogas o sustancias nocivas? No, en el entorno de las drogas, cualquiera pudo haberle hecho algo al muchacho. 17 oficiales han sido consignados por no realizar debidamente las investigaciones sobre la primera víctima de Stephen Port y se enfrentarían a severas sanciones disciplinarias. Uno de los objetivos que tuvimos el día de hoy en Mentes Retorcidas es demostrarle que no existe el crimen perfecto y que tarde o temprano los responsables terminan pagando por sus fechorías. Gracias por acompañarnos. Los espero muy pronto en una nueva emisión. Hasta luego.